Bueno, chicos, ya estamos de nuevo, hemos regresado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la probabilidad, ¿de acuerdo? Igual enfocado a ejercicios de exámenes, esa es la idea. Entonces, miren, primera cosa, la definición de probabilidad, obviamente. ¿Ustedes qué conocen como probabilidad? Probabilidad es algo de posibilidad, ¿no es cierto? No es algo que estemos 100% seguros que suceda. Por ejemplo, las predicciones del INAMI, del Instituto Geofísico y de todo, ¿en qué se basan? En probabilidades, ¿no es cierto? Con un conjunto de datos hacen un estudio y ven cuál es la probabilidad de que algo ocurra, ¿no es cierto? Entonces, es la probabilidad. Entonces, seguridad. ¿Cuál es un ejemplo de seguridad? Por ejemplo, nosotros estamos seguros que todos ustedes van a ingresar a la universidad. Es algo 100% seguro, ¿de acuerdo? Eso solo depende de ustedes. Si ustedes asisten a las clases, existe la seguridad que ustedes van a ingresar a la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, probabilidad es algo que no estamos seguros. Entonces, seguridad es lo que ustedes van a lograr, ¿de acuerdo? Entonces, mire, probabilidad se define como número de casos favorables sobre el número de casos totales. Y por aquí, miren, les ponen un ejemplo, aunque nosotros vamos a hacer otros ejemplos. Pues la probabilidad se define como número de casos favorables sobre el número de casos totales. Imagínense que en un curso hay hombres y por acá tenemos mujeres. Y me dice que hay hombres que usan lentes, digamos 12 hombres usan lentes y los que no usan lentes son, por ejemplo, 18. Y de las mujeres hay unas que usan lentes, que son 8, y por acá las que no usan lentes son, por ejemplo, 10. ¿De acuerdo? Entonces mi pregunta es la siguiente. Miren, pondrán mucha atención porque a veces en esas cosas tan simples se saben equivocar. Entonces, ya saben que la probabilidad, no se olviden que la definición de probabilidad es número de casos favorables sobre el número de casos totales. Esa es probabilidad, ¿de acuerdo? Número de casos totales. Ahora, miren, la pregunta es la siguiente. Que calculen la probabilidad de que al seleccionar una persona de ese curso al azar, sea un hombre que use lentes, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la probabilidad que al seleccionar una persona de ese curso al azar, sea un hombre que use lentes? A ver, ¿cuál creen que serían los casos favorables y cuáles serían los casos totales? Pues, a ver, les repito. Quiero seleccionar una persona de esas que están ahí al azar y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre que use lentes? ¿Cuál será la probabilidad de que sea un hombre que use lentes? A ver, veamos. Ya me dice por aquí 12 sobre 30. 12. Verán que la probabilidad jamás en la vida pueden decirme 12 o 3 o 1 o 5. Verán que la probabilidad siempre es más pequeña que 1. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Por aquí ya me están dando algunas respuestas. Me dicen por aquí 2/5. Ah, Ami, Ami me dice 12 48 avos. José Luis Guarnizo me dice 2/5. A ver, primero, cuando ustedes están midiendo la probabilidad, ¿qué les dije al inicio? Tienen que tomar en cuenta lo que yo les dije al inicio. Yo les dije, ¿cuál es la probabilidad? Que al seleccionar una persona de ese conjunto que está ahí al azar, sea un hombre que use lentes. A ver, casos favorables, ¿cuántos hombres usan lentes? 12. ¿Y cuáles son los casos totales? No me va a decir que es la suma de esto, pues ustedes cogen y suman esto. No, pues los casos totales son todas las personas que intervienen en ese análisis, es decir, 12 más 18, de acuerdo que es 30, pero tiene que sumarle también 18, ¿cuánto es? 48, ¿sí o no? ¿De acuerdo conmigo? ¿O no están de acuerdo conmigo? Ahora sí, ¿qué puedo escoger? ¿La cuarta o la doceava? La doceava es 1 y la doceava, ¿cuánto es? 4. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, dudas. Exacto, la respuesta correcta es 1/4 es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Es que ustedes, ¿por qué asumen que yo les digo de los hombres? Si yo les estoy diciendo claramente, si a ustedes no les dicen nada, el total es todos. Es decir, estos 12 más estos 18 más estos 8 más estos 10, ese es el total. Porque la probabilidad siempre se mide con respecto al total de los casos, no con respecto a lo que ustedes asumen. No se mide así.
Muy diferente es que yo les hubiese condicionado la probabilidad. Si yo les decía, de los hombres, si yo les decía esta palabrita, de los hombres, determine cuál es la probabilidad de que use lentes. Bueno, ahí sí ya cambia la cosa, porque yo les estoy diciendo de los hombres. Entonces, si yo tengo 12 casos favorables, entonces, ¿cuáles son los casos totales? Ahí sería 30, pues, porque ahí yo les estoy diciendo de los hombres, ¿cuál es la probabilidad que use lentes? En cambio, yo le había dicho que calcule la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, sea un hombre que use lentes. Entonces, como yo no le digo de quién tome, es del total, ¿de acuerdo? Es decir, es los 48, las 48 personas. ¿Entienden? ¿Alguna duda de eso? A ver, yo les digo que la probabilidad, a ver, para repetirles una vez más. Si yo les dije lo siguiente, de las personas que están aquí, o calcule la probabilidad al seleccionar una persona al azar, ya mira, una persona al azar, en ningún momento le estoy diciendo nada más, una persona al azar, sea un hombre que use lentes. Entonces la probabilidad son casos favorables sobre casos totales. Los casos favorables, ¿cuántos hombres que usan lentes? Son 12, perfecto. Pero los casos totales son todos, todos, absolutamente todos. Y la suma de todo es 48, porque la probabilidad siempre se mide con respecto al total, no con respecto a lo que usted piensa, sino con respecto al total, ¿de acuerdo? El total es 48, porque son 48 personas las que intervienen ahí. Y esto al simplificar me da un cuarto, ¿de acuerdo? Muy diferente, le digo, es cuando a usted le condicionan la probabilidad, es decir, le dice, de los hombres, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre que use lentes? Entonces, muy bien, los casos favorables son 12, pero como yo le condicioné la probabilidad y le dije de los hombres, entonces ahí sí acá abajo va 30. Pero cuando yo le digo eso, pero si yo no le digo eso, el total es todos, todos, ¿de acuerdo? Si a mí no me condiciona la probabilidad, el total son absolutamente todos, ¿de acuerdo? Otro ejercicio, ya vamos a hacer con 2 dados también para ver cómo nos va. Ya, entonces miren, me dice que hay un auto que está bajando, ¿no es cierto? Por aquí, con algunos de ustedes ya hice este ejercicio. Está bajando este vehículo, ¿de acuerdo? Llega a esta intersección y me pregunta lo siguiente. Me dice, ¿cuál es la probabilidad cuando el auto llega a la intersección, el auto gire? ¿De acuerdo? Entonces, probabilidad, número de casos favorables sobre número de casos totales. Dice, ¿cuál es la probabilidad que el vehículo cuando llega a la intersección gire? ¿Cuál sería la probabilidad que cuando el vehículo llega a la intersección gire? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será la probabilidad de cuando el vehículo llegue a la intersección gire? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los casos favorables, muchachos? Ya, muy bien. Exacto. Los casos favorables de giro, ¿cuál es? Puede irse para la derecha o puede irse para la izquierda, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuántos casos favorables son? 2. ¿Y cuál es el total de posibilidades? Verán que el vehículo decía que estaba bajando. Entonces, el total de posibilidades son 1, 2 y 3. En ningún momento se dice que se está regresando. Entonces, está diciendo claramente que está bajando. Por eso sería 2/3, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta correcta. 2/3, porque te está diciendo que el auto gire. Y el auto puede girar a 2 lugares, cualquiera de los 2 lugares. Dice, ¿cuál es la probabilidad que el auto gire? ¿Cuántos casos favorables de giro tendría? 2. Entonces, para el total, que serían 3. Muy diferente es que me digan, al llegar a la intersección, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el auto gire a la derecha? Ahí sí ya es muy diferente. ¿Cuál es la probabilidad que el auto gire a la derecha? ¿Cuántas derechas tiene? Solamente una. ¿Cuánto es del total? 3. Ahí sí sería 1/3. Si le dice cuál es la probabilidad de que gire a la derecha o le dice cuál es la probabilidad de que gire a la izquierda, ahí sí sería 1/3, ¿de acuerdo? Esa sería la probabilidad, ¿de acuerdo? Ahí sí sería 1/3. Listo, muy bien, muchachos. Listo, ahora sí, yo les quería ir preguntando ahora si yo lanzo un dado. Primera vez empecemos con un dado, luego vamos con 2 dados, facilísimo. Entonces el dado es una figura, ¿no es cierto?, en la cual está pintada sus caritas, ¿no es cierto?, con números del 1 al 6, ¿no es cierto?, con números del 1 al 6. Ahora, me dice lo siguiente. Entonces están pintados con números del 1 al 6. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ejercicios fáciles. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar el dado, me dé el número 4, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar el dado me dé el número 4? ¿Cuánto sería eso?
¿Cuántos números 4 tiene usted? Solamente uno, por eso es un caso favorable sobre el total, que sería 6. Entonces verá, cuando usted esté hablando de probabilidad, no me va a decir, profe, la probabilidad es 1. No, pues, cuando me dice la probabilidad es 1, me está diciendo que la probabilidad es del 100%. La probabilidad siempre se mide en números menores que 1. Es decir, la probabilidad es 1 de 6 o la probabilidad es un sexto. Eso es lo que debería responder de manera adecuada. No me va a decir, la probabilidad, profe, es 2. No, la probabilidad es un sexto o 2/3, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos jugando con el dado, la respuesta para que sea el número 4 obviamente es un sexto, facilito. ¿Cuál es la probabilidad? Que al lanzar el dado me dé números múltiplos de 2, números pares, por ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad? Que me den números pares. ¿Cuántos números pares tiene ahí? A ver, tiene aquí el número 2, el número 4, el número 6. Es decir, que mis casos favorables son 3 y mis casos totales son 6. Y al simplificar, ¿cuánto me da? Un medio. Esa es la probabilidad, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad de sacar exacto números pares, ¿de acuerdo? 3/6 o un medio, ¿de acuerdo? Entonces, si está simplificado, un medio. Si no está simplificado, 3/6 o 3 de 6, ¿de acuerdo? Facilito con un dado. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuál será la probabilidad de lanzar un dado, me dé el número 7? ¿Cuál creen que será la probabilidad que al lanzar el dado me salga el número 7? ¿Cuánto será? Lanzo el dado, ¿y cuál será? A ver, veamos. 0, correcto, porque usted no tiene marcado el número 7. Entonces, los casos favorables son 0 sobre 6, que me da 0. La probabilidad es 0. Ninguna, de acuerdo, ninguna posibilidad. Ahora, cuando nosotros estemos hablando de dos dados, ahora, lo que vimos anteriormente era de un dado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo dos dados? Dos dados. Entonces, para que los ejercicios sean facilitos, usted va a representar un dado en el eje X y el otro dado en el eje Y, cuando sean dos dados. Entonces, aquí inicia el primer dado, del 1 al 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estaríamos con el primer dado. El segundo dado estaría 1, 2, 3, 4, 5 y también el número 6, ¿de acuerdo? Entonces, miren, a ver, vamos a ver si me está preguntando. Profe, en las opciones de respuesta está un medio y 3/6, así. No, así no están, así que tranquilo. Entonces, o está 3/6 o está simplificado, porque si usted tiene esas dos, sería la misma. Y ahí sí podríamos reclamar, pues porque es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Listo, pilas ahí. Y entonces, miren, dos dados. Entonces, cuando yo tengo dos dados, digo que representen en el eje X el un dado y en el eje Y el otro dado. Entonces, ¿cómo son los ejercicios de dados que saben jugar en los exámenes con los ejercicios? Pues algo así, mira. Por ejemplo, ustedes saben que probabilidad es número de casos favorables sobre el número de casos totales. Eso de ley. Número de casos totales. Ya. Entonces, miren, un ejercicio así chévere con dos dados sería más o menos como este, miren. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar dos dados, sus caras me sumen, por ejemplo, 7? ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar dos dados, sus caras me sumen 7? Aquí mucho ojo. A ver, ¿se acuerdan que el total, cuando era un dado, cuánto era el total cuando era un dado? ¿Sí o no que eran 6? 6 caritas. Entonces, ¿cuál sería el total cuando yo estoy hablando de dos dados? ¿Cuál creen que es el total cuando estoy hablando de dos dados? ¿Cuál será el total cuando yo estoy hablando de dos dados? A ver, recuerdan que en un dado, el total que nosotros pusimos en un dado era 6. ¿Cuál creen que sean dos dados? Ya, muy bien. La respuesta correcta es 36. No es 12, porque no se suman, se multiplican. Si yo tuviera tres dados, sería 6 por 6 por 6. Si yo tengo dos dados, de 6 por 6, es decir, se multiplica. ¿Y por qué, profe? Si usted analiza estos puntos, estos puntitos donde se intersecan los dos dados, solamente hasta la segunda de que estoy haciendo y es 12. Hasta acá arriba, mira, es 36 posibilidades, ¿de acuerdo? Se multiplican las posibilidades, no se suman. Es decir, que con seguridad, si yo estoy hablando de dos dados, acá abajo es 36, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy hablando de dos dados, acá abajo es 36. Ahora, yo le dije, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar los dos dados me sume cuánto sus caras? Me sume 7, les dije, ¿no es cierto? Entonces empiezo. ¿Cuál es la primera posibilidad?
La primera posibilidad es que en el primer dado, imagínense en el del eje X, me salga el número 1, pero en el otro dado, ¿cuánto me sale? El 6, ¿sí o no? En ese puntito que estoy pintando yo de naranja, ahí es cuando los dos dados suman 7. Pero ¿cuál otra posibilidad será? ¿Sí o no? Que cuando en el un dado me sale ¿cuál? El número 2 y en el otro me sale el número 5, mira. O otra posibilidad, cuando a mí me sale en el un dado el número 3 y en el otro el número 4, mira. ¿Cuál más será? Ah, cuando en este me sale el 4, pero en este me sale ¿cuál? El 3, ¿no es cierto? En el otro intercalado. Cuando este me sale el 5 y en el otro me sale el número 2. Y finalmente, cuando en este me sale el 6 y en el otro el número 1. Es decir, cuando en el un lado me sale el 1, 6 y en el otro lado me sale el 12. ¿Y sí o no? Sí me cachan la idea, ¿no es cierto? En el 2 de 5, en el otro lado me sale el 3 y 4. O el caso contrario, que en el otro dado le sale el 4, pero en el otro el 3, en el otro el 5 y en el otro el 2, en el otro el 4, perdón, en el otro el 6 y en el otro el 1. Entonces ahí están. ¿Cuántos puntitos están pintados ahí? 6. Por lo tanto, los casos favorables son 6. Simplifico. La sexta 1, la sexta 6, un sexto. Esa es la probabilidad que al lanzar los dos dados, sus caras me sumen ¿cuánto? Me sumen. Ya, dice 12 sobre 36, me perdí. ¿En qué parte te perdiste, José Luis? 6 sobre 36. Ah, ya, chévere. Listo, ese sería un ejemplo, miren, este podría ser un ejemplo. Ahora, otro ejercicio, imagínense que me dice, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar yo dos dados, al multiplicar sus caras, me dé el número 10? Entonces, miren, primer caso, ¿sí o no? 2 por 5. Es decir, el primer caso sería este, miren. En un dado me sale el número 2, pero en el otro dado me sale el número 5. Ahí 5 por 2 es 10. ¿Cuál sería el otro caso? Ah, que en este dado de aquí me salga el 5, pero en este me salga el 2. Ahí también me da el 10. Pues, ¿cuántos casos favorables tengo yo? 2. Y el número de casos totales, 36. Simplifico, un 18. Y esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, entonces solamente hay que ir jugando. Ya, el Dylan me dice, ¿por qué en el anterior ejercicio 6, en el anterior problema? Ya, a ver, vamos de nuevo con el anterior problema que te decía que te sume 7, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, mira, vamos aquí haciéndole un poquito más grande esto, ¿ya? Entonces, vamos a poner con el primer dado, vamos a poner las primeras opciones. Entonces, mira, para que te sume 7, decía, ¿no es cierto? Para que a mí me sume 7. Entonces, si imagínate que en el primer dado me sale el número 1, ¿cuánto debería salir en el segundo dado? El 6, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo mi primera opción. ¿Ya? ¿Qué pasa si en este dado sale el número 2? En el de acá arriba debería salir el número 5. Ahí ya tengo dos opciones ya, dos puntitos. Y la otra opción es ¿cuánto? Cuando en el uno sale 3, pero en el otro ¿cuánto sale? 4. ¿Sí o no? Ahí tengo tres opciones. ¿De acuerdo? Ahora, hago lo mismo, pero para este dado. Mira, imagínate que yo quiero que en este sale el número 1. En este, ¿cuánto va a salir? El 6, pues. ¿Sí o no? En el caso anterior, el 6 salía en el primer dado. Ahorita el 6 está saliendo en el otro dado. Acá, el número 2. Y acá, ¿cuál tiene que salirte? El 5. Y finalmente, acá el número 3. Y acá te sale ¿cuál? El número 4. En estas 6 posibilidades, la suma de los dados, de las caras de los dados, te va a dar 7. ¿De acuerdo? Esos son todos los casos posibles. Por eso era que era 6 y el total 36. Y al simplificar te queda un sexto. De ahí salió. A ver, hagamos un hito más. ¿Cuál es la probabilidad? Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar los dados, dos dados, ¿no es cierto? La suma me dé, por ejemplo, 4. La suma me dé 4 al lanzar los dos dados. Que me dé 4. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades para que usted la suma le dé 4? Que en este dado le salga el número 1 y en este en el 3, ¿no es cierto? O que en este dado le salga el 2 y en el otro también, ¿qué? El 2. Ahí ya tenemos otro. Y que en este dado salga el 1 y en el otro el 4. ¿Sí o no que solo tenemos esas posibilidades? ¿Cuántas posibilidades tenemos? 3. 3 sobre 36. ¿Y me quedaría cuánto? 1 sobre 12. ¿Sí o no? Y ese sería el total de posibilidades. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna duda que tengan con eso de los dos dados? Pues no se olviden de representar un dado en el eje X y un dado en el eje Y. Listo. Y eso nada más.
Ahora sí, ejercicios tipo examen ya. Para que más o menos se vayan familiarizando con esto, ¿cómo les van a tomar? Por ejemplo, bueno, aquí mire, vamos a ver si estuvieron pilas. ¿Cuál será la respuesta del ejercicio número 1? A ver, veamos. ¿Cuál será la respuesta del ejercicio número 1? Dice, en una clase hay 16 niños y 24 niñas. La mitad de los niños y la mitad de las niñas tienen el pelo negro. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar sea un niño y tenga el pelo negro? ¿Cuál será? Dice, en una clase hay 16 niños y 24 niñas. La mitad de los niños y la mitad de las niñas tienen el pelo negro. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar sea niño y tenga el pelo negro? ¿Cuál será? Ya. Luis Miranda, la A. José Luis Guarnizo, la A. Por acá, Andrés, la A. Alejandro Enríquez, la A. Bueno, muy bien, parece que quedó perfectamente entendido. Entonces, cuando usted a mí no me condiciona nada y me dice un alumno seleccionado al azar, dice, no me está diciendo ni que sea, no me dice de alguien específico, sino del total, del universo, de todo. Entonces, aquí tengo 16 niños, varones, hombres, y 24 niñas, mujeres. Entonces, me dice que la mitad de los niños, es decir, aquí sería 8, y aquí en este caso sería 12, pero aunque no necesito. Entonces, ¿cuáles son los principales errores que saben hacer? Muy bien. Como me dice la probabilidad de que sea un niño que tiene el pelo de color negro, un niño, ¿no es cierto? Un varón. Entonces, sabemos que es 8, ¿no es cierto? Los casos favorables. Esto ya sabemos, de ley es 8. Pero aquí lo que se saben equivocar es poniéndome 20, pero no tienen que ponerme 20 porque no me está diciendo solamente de los niños que tienen el pelo negro, sino de él. Un alumno seleccionado al azar, dice cualquiera. Es decir, aquí ¿cuánto es el total? 16 más 24 que me da 40. Entonces 8 sobre 40 al simplificar la octava 1, la octava 5 me queda un quinto. Esa es la respuesta correcta. Un quinto. No dos quintos como sacaron algunos. Así que pilas. La probabilidad siempre se mide con respecto al total de los casos. Ahora, un ejercicio que se repite muchísimo, ¿de acuerdo? Se repite pero demasiado. Ni siquiera le cambian a la Nancy, ¿de acuerdo? Entonces, siempre asoma Nancy en el examen. Dice, en la prueba se observa las prendas que tiene Nancy en su closet, ¿de acuerdo? Dice, si se escoge una prenda al azar, ¿cuál es la probabilidad de que Nancy elige una falda de color rosado? Faldas de color rosado. Falda de color rosado, 1. ¿Cuál tiene 1? La A. Suficiente. ¿Y por qué, profe, no contó lo demás? Porque no es necesario. Pues porque si usted se fija, en todas las opciones, en todas las opciones tiene el mismo denominador, mire, fíjese. Mismo denominador, mismo denominador. Por lo tanto, obviamente, ¿cuál es el total? 21. ¿Por qué se va a estar desgastando contando para ver si es 21? Imagínense, cuenta mal. Ya sabe que es una falda rosada. Eso ya es importante. Entonces, imagínense que usted cuenta mal el total y cuenta 26 y no hay ningún 26. Dice, no, que dice qué. Entonces, pilas con esas cosas porque se dio el caso que eso pasó. Entonces, si usted tiene los mismos denominadores, ¿para qué va a estar contando el total? Solamente tiene que ver cuántas faldas de color rosa hay. ¿Cuántas faldas de color rosa hay? Una, y suficiente. Si yo le hubiese preguntado cuál es la probabilidad de que Nancy elija una blusa de color rojo, ¿cuál sería la probabilidad? La A, la B, la C, la D. Si yo le digo las faldas de las blusas de color rojo, ¿cuál sería ahí? ¿Sí o no que sería la B? Así de fácil. Entonces, muchas de las veces no tiene que ponerse a contar todo. Aún más en estos ejercicios que a ustedes les ponen, en los cuales ya tienen absolutamente todo el denominador. Para el mismo denominador, ¿para qué van a estar contando? Por eso pilas. A ver, este de aquí quiero que lo lean primero y ya les voy a indicar la tabla. Entonces, miren, ¿qué nos dice aquí? La tabla muestra las calificaciones obtenidas en una prueba y el coeficiente intelectual de los postulantes para ocupar el cargo de gerente en una institución bancaria. Si únicamente aquellas personas, aquí viene lo interesante, las personas con una calificación superior a 42 y un coeficiente intelectual mayor a 95 pasarán a la etapa de entrevistas. Y aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad de que este hecho suceda? Considere que los valores internos de la tabla corresponden
al número de postulantes. Entonces, ya, dos cosas importantes que quiero que se graben antes que vean la tabla. Calificación superior a, anótenle esto en su cuadernito, calificación superior a 42 y coeficiente intelectual mayor a 95. Esas son las cosas importantes. Entonces, nos vamos a la tablita que tiene que ver con este ejercicio, que es de esta tabla. Mira. Entonces, aquí tenemos calificación y aquí tenemos coeficiente intelectual. ¿Qué nos decía de la calificación, muchachos? ¿Qué calificación tenía que tener? ¿Superior a cuánto decía? En la calificación. Por eso les dije que anoten. ¿Superior a cuánto era la calificación? Superior a 42, me dicen, ¿no es cierto? Entonces, una calificación superior a 42, yo estaría entre estas dos, mire. ¿Sí o no que esto ya es superior a 42? Esto ya es superior a 42. Entonces, estaría entre estos dos valores, es decir, podría ser cualquiera de estas dos, mire. Es decir, esta es calificación superior a 42. Pero nos dice algo más. Nos dice que también debo considerar que tiene que tener un coeficiente intelectual mayor a cuánto era el coeficiente intelectual, chicos. Mayor a cuánto era el coeficiente intelectual. Mayor a 92. ¿Cuáles son mayores a 92? Sería este de acá, ¿no es cierto? Esas dos columnitas que tendría aquí. Entonces, mire, si usted se da cuenta, ¿cuál cumple con esas características? Cumple solamente esta parte de aquí. Esos son los únicos que cumplen con esas características. Cumplen con las características de tener un coeficiente intelectual mayor a 92, como me dice, y superior, una calificación superior a 43. Estos 4 individuos que están aquí. Es decir, que el número de casos favorables es 4. Por lo tanto, voy a mi respuesta y veo cuál tiene el número 4. La D. Suficiente con eso, muchachos. Suficiente con eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y por qué elegí esa? Porque aquí el 51 se repite en todos los denominadores. Por lo tanto, yo solamente tenía que enfocarme en los casos favorables. Muy diferente hubiese sido que los denominadores son distintos. Y por aquí también tenía, imagínense, tenía aquí un 49 y por aquí un 4. Entonces, si yo tenía aquí un 49 y acá un 4, podía haber sido esta. Entonces, solamente en el caso de que usted hubiese tenido un empate en los numeradores y los denominadores fueran distintos, solo ahí usted debería ponerse a contar los valores internos de la tabla, es decir, esto más esto más esto más esto. Es decir, todos los números que están dentro de la tabla representan a las personas que intervinieron en esa entrevista. Es decir, la suma total de todas estas personas es lo que le da 51. De ahí sale ese 51. Entonces, yo no me desgasto buscando ese 51 porque obviamente al ver las respuestas, yo ya sé, yo ya afirmo que es 51 porque en todos los denominadores tengo ese 51. Si tuviera distintos denominadores y el numerador también se tuviera un número 4, ahí sí yo debería ponerme a contar. Entonces, no se olviden que este 51 que está acá abajo no tiene nada que ver con el 51 de aquí de repente. ¿Ya? Esa es calificación, no tiene nada que ver. Ese 51 es de la suma de todos los que intervinieron en esa entrevista. Ese es ese 51 que está ahí. ¿De acuerdo? Pilas con eso. Ya, el ejercicio número 4 que está ahí. A ver, ¿cuál será la respuesta de ese ejercicio número 4? La A, la B, la C, la D. Dice, con base en los datos de la tabla, calcule la probabilidad de que una persona con hidratación adecuada pueda completar una carrera de 15 kilómetros. Pueda completar una carrera de 15 kilómetros. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, ya tengo aquí respuestas. Cintia Cofre, la C me dice Cintia Cofre. La C de Cristo. Ya, muy importante algo de aquí. A veces dice, profe, chuta, aquí yo me iría por la A, dicen algunos. Ya, ¿no es cierto? Algunos dicen, están yendo por la A. Ya, Edison Pozo, la A. Andrés Flores, la A. Ya, miren, esto es lo que sucede también en la prueba. Que es un ejercicio tramposito, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tramposito? Porque a ustedes les ponen esta palabrita que dice, no practica deportes. Chute ya dice, este no le toma en cuenta. Ese ni ha de haber corrido, dice. No, pues ahí está en un error enorme, enorme.
Entonces, miren lo que dice el texto. Con base en los datos de la tabla, calcule la probabilidad de que una persona con hidratación adecuada pueda completar la carrera. Miren lo que dice en el título de la tabla. Miren lo que dice en el título del tabla. Número de personas que completan la carrera. Miren la tabla, lo que dice. Miren el título. Es decir, que todas las personas que están mostrándose en la tabla completaron la carrera. Esto que no practica deportes no importa. Imagínate tú que no practicas deportes. Vas a la Quitos 5K y corres y terminas la carrera. ¿Hay algún problema? Que no practique deportes no significa que no vaya a completar la carrera. Pues. Solamente está diciendo que no es un deportista que está practicando siempre, pero puede ir a la carrera y completarla. Esto no influye en que usted le descarte, porque aquí la parte importante es hidratación adecuada. ¿Cuántas personas hay con hidratación adecuada? Hay 70. No tienen por qué descolarles a estos de aquí. ¿Por qué le descolan a estos de aquí? Solamente porque dice que no practica deportes. Pero aquí dice que incluso estas personas que no practican deportes, ¿qué pasó? Completan la carrera. ¿De acuerdo? Entonces no descarten esas personas que no practican deportes. Tienen que considerarlas también. Porque a pesar de que no practica deporte, completaron esa carrera. Entonces pilas con eso, no descarten esas personas. Como les dije, fue un ejercicio un poco tramposo porque les pusieron no practica deportes, pero usted básese en el título de la tabla. Ya, entonces el total, es decir, los casos favorables serían 70. ¿Cuántas personas con hidratación adecuada hay? 70. Eso es lo que hay que enfocarse, porque le está pidiendo personas con hidratación adecuada. ¿Cuántas personas con hidratación adecuada hay? 70. ¿Cuántas participaron? Aquí está el total, 170. Por lo tanto, la probabilidad sería 7 sobre 17. Esa sería la probabilidad. ¿De acuerdo? Que las personas con hidratación adecuada completen la carrera. ¿Listo? Como pueden ver, súper facilito. Ya, muy bien. Ahí sí, la C es la correcta. Listo. Espero que les haya quedado claro eso. Listo. El ejercicio número 5. A ver, ¿cuál será la respuesta del ejercicio número 5? Dice, en cierto parqueadero hay 2 autos de color negro. 2 autos de color negro. 4 de color rojo. 3 de color azul y 3 de color blanco. No hay otros autos en el parqueadero. ¿Cuál es la probabilidad de que un auto aleatoriamente seleccionado no sea de color azul? Aquí pongamos, resaltemos. Aleatorio, no sea de color azul. A ver. Bueno, veamos aquí. Dicen la D, la C. A ver, la C. Por acá. La D me dice. Fátima la B. Y aún. Luis Miranda la D. A ver, veamos, veamos. ¿Quién más? Ami Vergara la D. Miguel Vega la B. La D, perdón. Muy bien, Miguel. Lady la D. Dylan la D. Milenka la B. Mario Cortés la B. A ver, vamos a ver cuál es la correcta. A ver, primero, veamos los vehículos que tenemos nosotros en ese parqueadero. Tenemos 2 autos de color negro. Color negro. 4 autos de color rojo. 4 de color rojo. Tenemos que más, 3 de color azul. 3 de color azul. ¿Y qué más tenemos? 3 de color blanco. 3 de color blanco. ¿Para qué me sirven estos datos? Para sacar el total. Porque yo sé que probabilidad es número de casos favorables sobre el número de casos totales. Ya. Entonces, miren. El problema fue que algunos no leyeron bien la pregunta. Ya. Por eso sacaron la B. Algunos sacaron la B por no leer bien la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un auto seleccionado aleatoriamente no sea de color azul? Obviamente, yo les entiendo que de color azul, si yo hubiese pedido la probabilidad de que sea de color azul, ahí sí yo le entiendo que los casos favorables sería 3 sobre el total, que serían 12. Y al simplificar le daría un cuarto.
pero este 1/4 sería la probabilidad de que sea azul, ¿de acuerdo? Pero no le está preguntando eso, le está preguntando cuál es la probabilidad de que no sea azul. Entonces, aquí también podría ser de dos formas. Mire, una vez que usted ya tiene la probabilidad de que sea azul, es 1/4, la probabilidad de que no sea azul sería 3/4. Es decir, lo que le falta para completar al numerador hasta llegar al número 4 sería 3/4. A ver, ¿qué quiero decir? Imagínense que la probabilidad de que algo le salga es tanto, por ejemplo. Imagínense la probabilidad de que le salga un auto verde, me invento, es 2/7. La probabilidad de que le salga un auto verde es 2/7. La probabilidad de que no le salga un auto verde sería 5/7. Lo que le falta para llegar al 7. Esa es otra forma de calcular, ¿de acuerdo? Entonces, no se olvide, solamente ver cuánto le falta para completar al denominador. Por eso lo que hice yo aquí es, primero sacar la probabilidad de que sea azul. ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul? 1/4. La probabilidad de que no sea azul sería 3/4, lo que le falta para completar. Otra forma de hacer lo mismo, sin hacer esto de lo que falta para completar, es simplemente, muy bien, yo ya sé que el total es 12, pero yo no quiero que sea azul. Entonces este azul es como que no está. Si no quiere que sea azul, puede ser cualquiera de los otros colores. Es decir, podría ser negro, podría ser rojo o podría ser blanco. Entonces yo sumo 2 más 4, 6. 6 más 3, 9. Es decir, la probabilidad de que no sea azul sería 9/12. Lo que es lo mismo al simplificar la tercera 3, la tercera 4, que me da nuevamente 3/4. Por eso es que esa es la respuesta. Entonces, para sacar la probabilidad de que no sea algo, solamente faltaría restar lo que complete para llegar al denominador, nada más. Eso es lo único que tendrían que tener en cuenta, muchachos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien, Natalie, Fátima también, a todos los que están. Víctor, Estrella, dime, Víctor, alzaste la Lo mano. último dice, lo de 3/4 no me quedó muy claro. Ya, chévere, muy bien. Entonces, mire, vamos a repetir este ejercicio. Entonces, ustedes ya saben que hay 12 vehículos, ¿no es cierto? El total es 12. Ahora, la pregunta es la siguiente, que no sea azul. Entonces, tú tienes 2 autos negros, 4 rojos, 3 azules y 3 blancos, ¿de acuerdo? El total de vehículos es 12, ¿de acuerdo? Es 12, el total es 12. Pero tú lo que no quieres es sacar la probabilidad de que no sea azul. Es decir, no quieres que sea esto. Es decir, chao azul, le eliminas al azul porque no quieres que sea azul. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser negro, puede ser rojo o puede ser blanco, porque le descartas al azul. Entonces, si nosotros sumamos, sería 6 más 3 que me daría 9. Entonces, simplificamos, sería tercera 3, tercera 4, 3/4. Esa es la probabilidad de que no sea azul. Por ejemplo, si yo te hubiese pedido de otro ejercicio, me invento, de estos mismos. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea negro, por ejemplo? De que no sea negro. Descartabas a los negros, obviamente ya sabes que este es 12. Descartabas al negro y podía ser cualquiera de los otros colores. Es decir, 4 más 3, 7. 7 más 3 sería 10, mira, sería 10/12. Ahí simplificarías. ¿Quedó un poco mejor entendido esto? ¿Alguna pregunta? Me dices nomás, Víctor. Yo les tengo gracias. ¿Me quedó entendido? Sí, Ya, listo. Listo, muchachos, entonces ahí nos quedamos por la clase del día de hoy. No se olviden, en la tarde también tenemos que resolver los ejercicios del aula virtual y espero que haya quedado entendido todo esto. Listo, muchachos, un abrazo y nos vemos en la tarde.